noches, ¿cómo están, hermanos? Una vez más estamos por este medio. Ya esperamos que dentro de no mucho tiempo, esperamos, aunque no sabemos si ha de ser así o no, pero dentro de no mucho tiempo esperamos poder vernos nuevamente allí en la iglesia. Y mientras tanto, bueno, tenemos que estar usando los medios que Dios nos está dando, ¿sí? Así es que hoy vamos a empezar con un tema nuevo. Tenemos que terminar con el libro de Hebreos, que ya se había empezado hace un par de años atrás. Y esta vez nos va a tocar el capítulo 10, luego el capítulo 12 y el 13, porque el 11 ya lo habíamos visto. Eh, pero nos vamos a disponer a escuchar lo que Dios tiene para nosotros y para eso me gustaría que estuviéramos meditando en esta canción, este coro, que hace tiempo que no lo cantamos, pero que tiene una letra muy linda para este tipo de ocasiones, ¿sí? Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Vamos a estar viendo en el día de hoy, brevemente, ¿no? Porque no vamos a ocupar mucho tiempo, aunque es un capítulo muy rico realmente el capítulo 10, en donde hace una transición de los temas que viene viendo, ¿sí?
hasta ahora los temas han sido tratar de mirar el tipo y el antitipo, es decir, todo en cuanto a lo que tenía que ver con el sacerdocio del Señor y el sacrificio del Señor, ¿sí? Vimos en capítulos anteriores que se nombraba el sacerdocio del orden de Melquisedec, comparándolo con el de Cristo. Vimos también toda una serie de formas y cosas que tienen que ver con el sacrificio en sí de la antigüedad, que son una sombra, como vamos a ver, de lo que sería el sacrificio y lo que significa el sacrificio de Cristo en este momento, ¿sí? En los capítulos anteriores, en los capítulos 7, 8 y 9 inclusive, siempre, como está escrita hacia los hebreos, a gente hebrea justamente, hay una serie de pasajes de donde el escritor hebreo, donde él se apoya para poder, digamos, tener justamente la reflexión que quiere tener acerca de los temas que está viendo, ¿sí? En el capítulo 7 había tomado como base el Salmo 110 y el versículo 4, donde justamente habla allí acerca del sacerdocio de Melquisedec, y también tomando allí en Génesis, ¿no?, cuando nos habla del mismo tema. En el capítulo 8 y 9 ya nos habla del nuevo pacto, ¿sí?, y tomando como referencia a Jeremías capítulo 31. Ahora bien, en el capítulo 10 también toma un pasaje del Antiguo Testamento, lo trae, lo menciona y lo escudriña de modo tal que se ve ese tipo del Antiguo Testamento trasladándolo al antitipo del Nuevo, ¿sí? O básicamente en este caso más en particular es tomando una referencia de lo que había sido escrito en el Salmo Mesiánico, en el número 40, ¿sí? Y esas mismas palabras son tomadas por el escritor para explicar ciertos aspectos fundamentales en cuanto al sacrificio de Cristo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir avanzando en el capítulo 10 de Hebreos, ¿sí? En primer lugar, leemos allí en capítulo 10, versículo 1, esperen que lo busco acá, así lo leemos todos juntos. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que por él se acercan. Acá lo que nos está mostrando es, justamente está nombrando a la ley como la sombra, ¿sí? Es una sombra y hace la contraposición con lo que es la imagen, ¿sí? Si nosotros buscamos allí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos dice que nos habla del Señor, y ahí dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, el cual es la imagen de su sustancia. Él es la misma imagen o la sustancia de lo que él quería mostrar. Ahora, en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel y las leyes y todos la liturgia que se debía guardar para el régimen de sacrificios, era simplemente la sombra para mostrar lo que habría de venir. Ahora, como tal, como sombra, tenía ciertos beneficios, pero eran muy diferentes a los que se logran con el advenimiento del Señor, que es la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Ahora, la sombra de la cual está hablando acá tiene cierto alcance limitado en cuanto a su cumplimiento. Básicamente por el sacrificio. Fíjense lo que dice allí en el versículo 3. En el versículo 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es interesante que estos sacrificios eran de un régimen permanente, es decir, que tenían que seguir sucediéndose y repitiéndose. Y lo curioso de esto es que ellos en ese sacrificio hacían memoria, como dice allí, de sus pecados. Mientras que cuando nosotros hablamos del sacrificio de Cristo, ¿sí?, es una vez y para siempre, como ya lo vamos a ver. Y fíjense que uno cuando hace mención de recordar allí en la cena del Señor, no estamos recordando nuestros pecados, sino el autor del sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Pero ¿por qué era esa diferencia con el Antiguo Testamento? Porque justamente era una sombra de lo que habría de venir. Pero también por la permanencia de la conciencia de pecado. Fíjense, por un lado la permanencia del sacrificio, tenía que estar permanentemente,
¿sí? Una vez por año era el sacrificio de expiación y día tras día también había sacrificios por pecados. Pero también había una permanencia de la conciencia del pecado. Si ustedes ven allí también en el versículo 4 dice, porque la sangre del toro y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Perdón, el versículo 3 dice, se hace memoria de los pecados. Es la memoria, la conciencia, era justamente esa parte que Dios nos dio a nuestro ser que hace que nosotros seamos conscientes de lo que hemos hecho. Esa conciencia de pecado permanecía siempre, porque se hacía memoria de ese pecado. Ahora, el otro aspecto es que los pecados justamente no eran quitados por la sangre del sacrificio, sino que eran cubiertos, ¿sí? Como ya habíamos dicho en otra ocasión anteriormente. Ahora, fíjense que esa sombra era algo que estaba tipificando lo que había de hacer después, pero nunca llegaba a completar lo que realmente era. Esto me hace pensar en una analogía que escuché hace un tiempito atrás. Digamos que ustedes ven que un enfermo, cuando una persona está enferma y tiene una enfermedad crónica, normalmente tiene un tratamiento que no quita la enfermedad, pero sí lo que hace es quitar los síntomas de la enfermedad, quitar el efecto de la enfermedad. Pero en el momento que deja el tratamiento, esa enfermedad vuelve, ¿sí? Mientras que cuando una persona es curada de una enfermedad, ¿sí? Por la acción de la medicina, se dice, por ejemplo, en el caso de los enfermos de cáncer, que están remisos. ¿Cuándo se dice que está remiso? Cuando ya no tiene síntomas, cuando ya no hay, digamos, nada que orgánicamente que recuerde que él tiene esa enfermedad o que manifiesta esa enfermedad. Ahora, haciendo una analogía con lo que sucede con los cristianos y con el pueblo de Israel con anterioridad, es lo mismo. Es como que el pueblo de Israel estaba en un permanente tratamiento por su pecado. Esa enfermedad estaba allí. Y esa enfermedad estaba cubierta, esos pecados estaban cubiertos por la sangre de los machos cabríos. Sin embargo, cuando vino el Señor y en la dispensación de la gracia, como estuvimos viendo en el martes atrás con el tema de dispensaciones, la cosa es diferente porque el Señor vino, murió, ¿sí? Sufrió por nuestros pecados, murió, cargó con nuestro pecado, pagó por nuestro pecado, nos compró con su sangre y eso hizo de que nosotros estemos curados de la enfermedad. Ya no tenemos la enfermedad del pecado, no nos debería afectar. De hecho, no nos afecta si nosotros hablamos en nuestra condición delante de Dios, porque delante de Él somos sin pecado, ¿sí? Y eso hace de que haya tanta diferencia entre lo que es la sombra y lo que es la sustancia, lo que es un tratamiento y lo que es la cura. El Señor Jesús nos curó del pecado. Mientras que en la antigüedad la sangre, los machos cabríos, simplemente servían para un tratamiento que cubría el pecado. Esto es forma de analogía, ¿no? Pero también tenemos que ver ese Cristo como la esencia, ¿sí? Vamos a ver allí, por favor, justamente en Hebreos capítulo 1, ¿sí? Perdón, capítulo 10, versículo 5. Dice así, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ahora nos vamos a ocupar un poquito, ya no de la sombra, sino de la esencia, que es Cristo mismo. Y para eso te pido que me sigas. Bueno, vamos a continuar con esta parte que tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿sí? De la esencia o la razón de la primera venida del Señor, que vendría a ser la esencia, ¿sí? La imagen, ¿sí? La imagen misma de su sustancia, ¿ah? En contraposición con la sombra del Antiguo Testamento. Veamos acá, hay ciertos detalles. Entre ellos vamos a tener en cuenta lo que nos dice allí en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La realidad es que el Señor no quería, o sea, el Padre no quería un
más sacrificios. El Padre no quería más un tratamiento, no quería más que los machos cabríos murieran, la sangre fuera derramada para hacer un tratamiento por la enfermedad del pecado del hombre. Él quería una solución definitiva. Para que esa solución definitiva se diera, tenía que haber alguien que tuviera la naturaleza, la capacidad, la santidad suficiente como para que ese sacrificio no tuviese que volver a cometerse. Pero ese alguien tendría, para que fuera un sacrificio, tendría que tener vida, tendría que tener un cuerpo. Pero por otro lado, ese alguien debería ofrecerse voluntariamente, debería someterse como un siervo. Ahora bien, acabamos de leer que en el versículo 5 del capítulo 10 nos dice, me preparaste cuerpo. Y toma como referencia, ¿sí?, el capítulo 40, versículo 6 del Salmo, del libro de los Salmos. Ahora vemos qué dice el libro de los Salmos en ese versículo. Dice así, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Ahora, esta expresión, has abierto mis oídos, es muy interesante, que pareciera que está totalmente diferenciada de me preparaste cuerpo. Es como que no hay una relación entre sí. Vamos a decir, por un lado está abriste mis oídos, por otro lado está me preparaste cuerpo. Abriste mis oídos tiene que ver con la expresión o con la práctica que existía en el Antiguo Testamento de horadar las orejas del siervo, ¿sí? El siervo se horadaba las orejas y de esa forma indicaba que era un siervo de alguien, ¿sí?, de su amo. Por otro lado tenemos me preparaste cuerpo, pero como nexo, como puente, usamos Filipenses, o el Señor nos muestra, mejor dicho, en Filipenses capítulo 2, ¿sí?, nos dice que siendo en forma de Dios, no estimemos ser igual a Dios como cosas que aferrarse. Y habla de que tomó forma de siervo, ¿sí? ¿Sí? Toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Fíjate, para ser semejante a los hombres, primero tomando forma de siervo, los ángeles son siervos, pero son espíritus. Pero él, dentro de la forma de siervo que toma la forma de un ser humano, con un cuerpo. Por eso usa la expresión me preparaste cuerpo. Entonces ahí vemos el nexo, ¿sí? Él era un siervo, pero un siervo hecho hombre, para poder sufrir voluntariamente por los pecados de la humanidad. Me preparaste cuerpo, un siervo que se entregó, pero voluntariamente. Pero no voluntariamente solo en esta tierra, sino que voluntariamente, ¿sí?, aceptó el cuerpo, aceptó perforar primero sus orejas y aceptó tomar ese cuerpo, ser un siervo, ¿sí?, y estando como siervo ser un hombre, para poder sufrir, para poder morir, para poder humillarse allí en una cruz. Pero él vino a hacer la voluntad del Padre. Dice allí en Hebreos, ¿sí?, capítulo 10, dice, holocausto y versículo 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el Señor Jesús dijo, vengo para hacer tu voluntad. Y el Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, ya en pasado, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora, todo eso no habría sido posible si Él no hubiera tomado forma humana. Por eso Él tuvo que tomar esa forma. Por eso Él se despojó a sí mismo, como leemos ahí en Filipenses, ¿no? Por eso fue ese siervo que se entregó para morir por todos y cada uno de nosotros. Luego de eso, como tercer punto de este capítulo, vemos el resumen de las diferencias entre la sombra y la imagen. Pero eso hay un cuadrito en el apunte, léanlo al apunte porque está todo escrito allí y algunas cosas más las estamos diciendo por acá, ¿no? Pero léanlo y hay un cuadrito ahí que les va a enseñar, o nos va a mostrar, mejor dicho, disculpen, los sacrificios de la sombra y el sacrificio de Jesucristo como la imagen, ¿sí? Y ahí nos habla de la continuidad del sacrificio, del resultado del sacrificio, del ministerio, ¿sí?, del sacerdote y de la esperanza, tanto del pueblo hebreo como del creyente, ¿sí? Eso lo dejo para que ustedes lo vean, que es fácil de ver y está allí en un cuadrito. Pero después, como conclusión, habla de responsabilidades. Fíjate que ahí en el versículo 19, ¿sí?, dice así, fíjense, capítulo 10, versículo 19, dice, así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengan firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, acá lo que encontramos como primera expresión es así que, es decir, después de analizar cada una de todas estas verdades, tanto del capítulo, aún el 6, ¿no? 6, 7, 8, 9 y hasta acá el 10, dice, así que, o sea, la expresión es con toda franqueza. Esa es la expresión, ¿no? Diciendo, bueno, después de lo que vimos con toda franqueza, no hay razón para no acercarse, porque hay libertad, porque hay un camino, porque hay un velo, pero está roto, ¿sí? No hay nada que impida en su presencia llevar adelante las exhortaciones que vienen a continuación. ¿Sí? No hay nada que pueda impedir porque tenemos libertad, porque hay un camino y porque el velo fue rasgado. Entonces ahora nos anima a cumplir, no ya lo anterior a los beneficios, y ahora nos exhorta a cumplir con ciertas cosas. ¿Qué cosas? Bien, en primer lugar, dice acerquémonos. Fíjate que allí, en el versículo 22 dice acerquémonos. Y fíjense la forma que lo dice, ¿no? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua viva. En primer lugar, dice, acercarnos de manera sincera, ¿sí? Esa manera sincera es una palabra que es la palabra aletes, ustedes la van a ver ahí, que quiere decir verdadero. Acerquémonos con la verdad, o sea, acerquémonos sin nada que esconder, ¿sí? Ahí delante de Dios, con certidumbre de fe, purificado, pero purificados no solo interiormente, sino exteriormente. ¿Qué es esto? Dice, ya nosotros tenemos, Dios ha limpiado nuestro corazón, ha limpiado nuestra vida, por eso podemos tener una limpia conciencia, porque ya no somos culpables de nada. Aunque hayamos hecho muchas cosas malas, no somos culpables, entonces nuestra conciencia no debe acusarnos, porque no hay nada que pueda acusarnos delante de Dios, porque Él ya cargó con nuestro pecado. Pero por otro lado, nuestra limpieza también debe estar en el exterior. Nuestra vida debe ser diferente, nuestra vida debe manifestar lo que somos en Cristo. Debemos mantenernos limpios, irreprensibles, sin mancha, ¿sí? Por otro lado, dice allí, mantengamos firmes, dice en el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión. Esta palabra profesión tiene que ver con la expresión, o sea, quiere decir, mantengámonos firmes con lo que una vez dijimos que somos. Este caso, acuérdense que era hebreos, y como hebreos habían dicho que eran cristianos, ahora porque habían confiado en Cristo, y era difícil permanecer en esa actitud, ¿sí? Y dice, mantengamos nuestra profesión. ¿Por qué era difícil? Por todas las luchas que había. Ahora bien, dice, mantengamos esa profesión. Si nosotros dijimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que creemos en Él como nuestro Salvador, dice, mantengámonos así, mantengámonos firmes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que prometió. Dice que Él ha sido el que ha prometido cada una de las cosas que tenemos, lo que somos y tenemos en Cristo. Luego dice, no vamos a terminar con todo el capítulo hoy, pero vamos a tratar de llegar a terminar con esta parte exhortativa, ¿sí? Dice, consideraos. Esta expresión consideraos es una expresión interesante, ¿no? Porque acá no está hablando de simplemente considerar, pensar, mirar, no, sino está hablando de intelectualmente fijarnos, pensar exactamente los unos a los otros, considerarnos como importantes los unos a los otros, pensar en el otro de manera especial. ¿Para qué? Y ahí dice, para estimularnos en amor. Esta palabra estimularnos es muy interesante porque tiene que ver con provocar, ¿sí? Cuando había una discusión y alguien provocaba a otro, se decía que lo provocaba para que reaccionara. La idea es estimularnos para que reaccionemos en amor, ¿sí? Por otro lado dice, exhortándonos, animándonos, porque el Señor ya viene pronto. Ya no falta mucho. Y eso lo estamos viendo en todo este tiempo de las cosas que están pasando. No nos falta mucho. No sé cuánto falta, pero faltan 2000 años menos, ¿sí? Así es que tengamos en cuenta
esta, esta exhortación, ¿sí? A animarnos, a exhortarnos. Y finalmente, la última exhortación que nos deja, por lo menos en esta parte, ¿no? Habla de congregarnos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eh, Acá lo que nos está expresando es no dejar de juntarse, no dejar de tener comunión, no dejar de estar unos con otros, animándonos, exhortándonos, amándonos, expresándonos fraternalmente nuestro amor. Mira, estamos en una situación compleja en la cual no podemos reunirnos. Sin embargo, muchas veces cuando no estamos en esta situación, a veces hablamos y a veces parece, viste, bueno, ¿para qué voy a ir a la iglesia si puedo orar en mi casa? ¿O para qué voy a ir a aprender si el Señor me enseña en mi casa? ¿O para qué voy a tomar la cena con la congregación si yo puedo hacerlo con mi familia? Mira, hoy es una situación especial en la cual no lo podemos hacer y Dios lo entiende. Pero cuando todo esto pase, Dios quiere que nos congreguemos. Y yo sé que vos lo estás anhelando hoy. Y todos estamos anhelando congregarnos. Pero bueno, ese congregarnos debe ser el anhelo de nuestro corazón, no hoy porque no lo tenemos, sino cada momento de nuestra vida cristiana. Aunque tengamos la libertad plena para congregarnos, pero también tenemos que tener el deseo de hacerlo. ¿Por qué es necesario? Porque no podemos estar separados. Porque estar juntos no es sinónimo de estar unidos, ¿sí? Pero estar juntos es necesario para poder estar unidos. Y la congregación, el reunirnos, el compartir en la iglesia, en la asamblea, como vos le quieras llamar, aparte de ser un mandato de Dios, es necesario para la salud de nuestra vida cristiana. Bien, ahora estamos con los motivos de oración que tendríamos, según la placa que vemos ahora, para esta semana. Vamos a hablar por el tema de la pandemia, ¿no? Para que esto pueda pasar pronto, para que haya un tratamiento efectivo para esta enfermedad y Dios mediante la vacuna también que pronto pueda estar a nivel mundial para que todos podamos tenerlas y este problema pueda ir cesando. Por nuestros hermanos mayores, que son los más vulnerables en cuanto a esta enfermedad, por los hermanos que están solos, también por la familia Ambrogio, ¿sí? de la calle Santiago del Estero. Ellos han perdido a Roberto y ha quedado su esposa y sus 2 hijos ya jóvenes, para que Dios esté consolando sus corazones y bendiciendo sus vidas en este momento que es bastante complejo y difícil para ellos seguramente, ¿no? También por la mamá de Mariela, oremos para que ella siga mejorando, para que se pueda recuperar bien de su enfermedad. También tengamos en cuenta a Oscar Peberengo, sí, él también de la iglesia de Santiago del Estero. Él, bueno, él tiene un problema de salud bastante complejo y como resultado de todo esto de la pandemia se han ido posponiendo los estudios y el tratamiento, así es que estemos orando para que pronto esto pueda resolverse, ¿sí? También por Fernando, un sobrino de Gladys Almirón, que le hicieron un hisopado por posible paciente infectado de coronavirus, para que, bueno, si es así, pueda estar bien y pueda superar pronto esta enfermedad. Por los misioneros que nos tocan este mes, perdón, es el hermano Florit y su señora Roberto y Florit de Río Cuarto, ¿sí? También vamos a agregar a 2 misioneros más esta semana. Oremos por Juan Coletti y por Liban Kim. En el caso de Liban Kim, él está teniendo un problema de salud por el que ha pedido oración, así que estemos orando por él también. Luego por los hermanos que están sin trabajo, ¿sí? Esta crisis hace que haya hermanos que estén sin trabajo y esto realmente es un problema en este momento y oremos también para que la iglesia, para que todos podamos estar asistiendo en la medida de las posibilidades que la iglesia tenga a cada uno de estos hermanos. Por nuestras familias también, este periodo de cuarentena, que bueno, no es un periodo fácil por muchos aspectos, así que estemos orando por todas nuestras familias, ¿sí? Por las actividades virtuales que se están desarrollando también de diferentes ministerios en la iglesia, por lo que está comenzando ahora diferentes cosas que se están haciendo, el caso de la escuela dominical que va a tu casa, por el tema de los también, bueno, que estemos viendo, orando por cada una de estas actividades y bueno, los jóvenes y adolescentes también están teniendo su actividad virtual
para que realmente esto pueda ser de bendición, a pesar de que no nos podemos reunir, ¿sí? Como anuncios tenemos que este domingo a las 10 horas es la Cena del Señor, también de manera virtual como todas las actividades. El domingo a las 19 una reflexión familiar con un tinte evangelístico también, así es que estemos orando por esto. Y por cada ministerio también que está desarrollando actividades virtuales que se van a estar comunicando vía WhatsApp o por teléfono con cada uno de los que estén involucrados en esa actividad. También tengamos en cuenta que si bien por un par de jueves no estuvo, ahora este jueves vuelve el apunte del altar familiar, sí, que se va a estar reuniendo, como les digo, desde este jueves 30 de Bien, Dios mediante el martes que viene vamos a continuar con lo que queda del capítulo 10 de Hebreos, que nos queda todavía un poquito, y vamos a ver si podemos terminar de ver el capítulo 12. Nos vemos entonces el día martes de la semana que viene, ¿sí? Bendiciones.